Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de los 3 grados de secundaria en todo el país. Este es un espacio de reflexión, análisis y diálogo sobre temas importantes para ustedes. Mi nombre es Nayeli Villatoro y les invito a quedarse con nosotros porque en esta sesión hablaremos de habilidades personales que en esta etapa de desarrollo que están viviendo son fundamentales para comprender muchos de los momentos y situaciones por las que están pasando, en especial en estos tiempos de la cuarentena o distanciamiento físico por la pandemia de COVID-19. No se muevan de su lugar, en un momento comenzamos. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos a este espacio televisivo que les hemos preparado con el propósito de reflexionar sobre temas importantes relacionados con su experiencia de vida, para que sigan desarrollándose como personas íntegras. Aprendiendo sobre mí y lo que estoy viviendo es el tema de nuestra sesión. Para propiciar un diálogo, hemos invitado al estudio a 2 especialistas en tópicos relacionados con la adolescencia, Circe Montes de Oca Cañedo y Carla Hernández Aguilar. Bienvenidas, muchas gracias a ambas por acompañarnos. En esta ocasión trataremos varios temas que les ayudarán a conocerse y a reconocer las situaciones por las que están pasando para poder tomar conciencia sobre ellas y actuar en consecuencia. Por ello, nuestras especialistas nos guiarán para comprender la importancia del desarrollo de habilidades como el autoconocimiento, la autoestima, la autorregulación, la resiliencia. Recuerden que esta cuarentena es algo nuevo para todas y para todos, por lo que saber sobre estos temas les ayudará a tomar decisiones y desarrollar estrategias para procurar la salud integral. Como sabemos, Quédate en casa es una campaña de salud para prevenir contagios, una forma de protegernos y proteger a los otros. Por eso, me gustaría hacerte la siguiente pregunta, Circe. ¿Cómo ha afectado a los adolescentes en su desarrollo esta situación de confinamiento? La pandemia de COVID-19 y especialmente el distanciamiento social pueden ser complicados para las y los jóvenes. Han dejado de ver a sus amigas y amigos ya varios meses, tal vez también a sus parejas. A pesar de que puedan estar en contacto con medios digitales, no es lo mismo. Habrá para quien su vida cotidiana no es como quisiera o como la había imaginado. Un primer día de clases, la emoción de conocer nuevas personas o de reencontrarse con sus amigos. Es especialmente difícil para quienes inician una nueva etapa, como el inicio del primer ciclo en la secundaria o para quienes están en 3er grado y tienen la incertidumbre de si podrán ver y divertirse con sus amigas y amigos en su último año en la escuela. La incertidumbre y la falta de socialización física afecta a todas las personas, pero de manera especial es complejo para los adolescentes, pues afecta su desarrollo integral. Para todas y todos ha cambiado la forma de socializar. Las y los adolescentes no están asistiendo a las escuelas, tienen una dinámica distinta. Carla, ¿qué está sucediendo ahora que los adolescentes están pasando más tiempo en casa con sus familiares? La socialización con las amistades es importante. Además, en esta etapa también se busca mayor independencia y autonomía de los padres. Así que estar en casa todo el día con la familia no es algo que todo mundo disfruta o a lo que estemos acostumbrados. Tal vez las discusiones y la tensión se han incrementado porque todas y todos estamos más sensibles y pasamos mucho tiempo juntos. También puede pasar que muchos de las y los adolescentes ahora pasan más tiempo con los familiares y compartan actividades o dialoguen, incluso compartan espacios que antes no tenían. ¿Cierto, Circe? Así es. Y también es posible que haya habido casos de enfermedad por COVID-19 en la familia e incluso haber padecido la pérdida de alguien cercano, lo cual le suma miedo y ansiedad a la situación, ya de por sí
que es compleja. Todo esto se expresa en emociones como enojo, ansiedad, tristeza, aburrimiento o miedo, y cada uno experimenta de forma distinta lo que pasa, porque la situación en la que lo están viviendo también es distinta. Por ejemplo, hay quienes piensan que los problemas de los adultos son más importantes, o las circunstancias son tan difíciles que en verdad no tienen cabeza para pensar en otra cosa. Otros, quizá, piensan en que sus preocupaciones son mucho menores en comparación con las dificultades que están pasando otras personas en otras familias u otros países. Pero cada uno tiene sus propias preocupaciones y las de los adolescentes son igualmente importantes. Claro, es igual de importante que todos expresemos nuestros sentimientos, comunicarnos con los otros. Además, todo esto es algo que no nos gusta vivir. Es una situación para la que no estábamos preparados. Quisiéramos que no hubiera pasado o que terminara y ya todo volviera a la normalidad. Pero entonces, Circe, ¿cuál es el papel de la escuela en todo esto? Es muy valioso que la escuela siga siendo ese espacio para hablar con las y los adolescentes y acompañarles. Un lugar en donde se encuentren con sus compañeras y compañeros, aunque ahora sea a distancia, y platicar juntos de estos temas que les preocupan, que resuelvan inquietudes, que se den cuenta que comparten emociones y sobre todo que encuentren opciones para estar mejor. Ahora estamos aquí platicando juntas, una oportunidad que no habíamos tenido antes. Toda situación, por más complicada que sea, nos da la oportunidad de aprender algo nuevo. Se están retomando las clases por televisión. Tienen la oportunidad de escuchar a otros profesores que les hablan de cosas interesantes, de ver a sus maestros y compañeros en clases en línea. Quizá muchos de ustedes descubrieron habilidades que no sabían que tenían o desarrollaron otras. Tal vez acostumbrados a que sus maestras y maestros son quienes saben y enseñan, no se habían detenido a pensar que ellos también están aprendiendo. Todas y todos estamos aprendiendo algo nuevo y esto nos permite enfrentar mejor los problemas. Como hemos visto, este espacio también es una oportunidad para que ustedes puedan expresarse y comprender las situaciones por las que están pasando. ¿Qué opinas, Carla? Claro, hay que recordar que esta es una situación mundial que nos ha afectado a todas y todos en muchos sentidos. Nos preocupa la salud, la economía, el trabajo, las familias, y este es un espacio perfecto para que puedan expresarse, para hablar sobre sus preocupaciones y generar un espacio de diálogo con ellas y con ellos. Quisiera comentarles que para nuestra sección Los jóvenes participan en línea, les pedimos a estudiantes que nos contestaran algunas preguntas para escuchar sus vivencias. La primera pregunta que les hicimos fue: si tuvieras que describir este periodo de cuarentena con una palabra, ¿cuál sería y por qué? Ustedes en casa también pueden realizar este ejercicio. Piensen en una sola palabra que resuma lo que han vivido y sentido en esta cuarentena. Escuchemos las opiniones de las y los jóvenes. Reto, porque hemos aprendido a vivir con nuevas costumbres. Frustración por no poder salir a la calle y hacer mis cosas como antes lo hacía. Nuevo, porque aunque es algo que nadie esperaba, todos nos hemos tenido que ir adaptando a esta situación. Miedo porque no quisiera que ninguno de mis familiares se enfermara. Como pudieron escuchar, se dijeron las palabras reto, frustración, nuevo y miedo. En realidad, las expresiones que podemos usar para nombrar la situación son muy diversas y seguramente hay un sinfín de formas de llamar a esto que cada uno vive. Aunque eso no significa que sea algo que sientan de forma permanente, pero quizá sea lo que experimentan de manera más intensa. Hubo quienes comentaron que sentían miedo o frustración. Para alguien más será tristeza, incertidumbre o estrés. Pero muchas veces no lo externamos porque pensamos que está mal sentirse así. Circe,
¿Está bien que expresen esas emociones y sentimientos? Probablemente las y los jóvenes piensen que no quieren empeorar la situación diciendo que se sienten mal. Claro, aunque ciertamente es algo que para algunos puede ser difícil. A nadie le gusta sentirse mal y entonces pensamos que sentir tristeza, enojo, miedo, por dar algunos ejemplos, es algo que debemos ocultar. Aprendemos que estas son emociones negativas que debemos evitar. Pero todas las emociones, incluyendo las desagradables, son parte de nuestra naturaleza. Y si lo pensamos con cuidado, de hecho, tienen una función saludable. Por ejemplo, el miedo que nos alerta de un peligro nos prepara para actuar y protegernos. Al caminar con cuidado en la calle, al usar cubrebocas o estar alertas de con quién interactuamos en las redes sociales. Estas son acciones positivas que se derivan del miedo. El enojo o la tristeza funcionan como un semáforo. Son un aviso para buscar cambiar lo que estás haciendo o lo que estás pasando a tu alrededor. Por ejemplo, cuando alguien nos insulta o abusa de nosotros, sentimos enojo. Y esto hace que busquemos defender nuestro derecho a ser tratados con respeto. Lo importante es darnos cuenta de qué estamos sintiendo, preguntarnos qué podemos hacer o cambiar y tomar acción en ello. Si las emociones están allí para prevenirnos, debemos poner atención. Puede ser que tengamos miedo de que alguien en casa enferme de COVID-19, pero si aún así no nos cuidamos siguiendo las medidas de higiene, de nada servirá. No podemos evitar tener momentos desagradables, pero sí podemos controlar qué tan intensa será la emoción y que no dure demasiado el malestar. Es como el sol, está allí y no podemos controlar que salga o no, pero sí podemos regular cuánto calor queremos sentir o si nos exponemos directamente o no. Todo pasa. Ninguna emoción es permanente si aprendemos a regularla. También hemos aprendido que debemos sentirnos felices siempre, como si fuera una obligación. En nuestra cultura, emociones como el enojo, la tristeza y el miedo no suelen ser bien vistas. Por eso decimos cosas como el que se enoja pierde. Mostrarse triste o con miedo suele entenderse como debilidad y eso implica perdernos la oportunidad de sentir y vivir esas emociones y poder hacer algo con ellas para darle un significado a lo que vivimos, incluso otorgarle una perspectiva distinta a la situación en la que nos encontramos. Me gustaría profundizar un poco en las emociones y sentimientos. Antes de continuar, ¿podrían explicarnos la diferencia entre ambos conceptos? Quizá nos ayude a quienes nos ven y escuchan a expresarse mejor cuando se sientan de una u otra forma. Las emociones son reacciones fisiológicas que experimentamos ante una situación. Son espontáneas. La emoción se vuelve sentimiento cuando somos conscientes de ella, es decir, pensamos acerca de lo que nos está pasando. Por ejemplo, cuando su maestra o su maestro les dice de manera inesperada, responde lo siguiente, tu cuerpo reacciona inmediatamente. Tal vez sientas un sobresalto en el pecho, la cara caliente y las manos frías. Tu cuerpo se pone atento para escuchar la pregunta. Esto es ansiedad, una emoción. Inmediatamente te das cuenta de lo que pasa. Buscas en tu memoria la información que necesitas y respondes. En ese momento, la ansiedad se ha convertido en un sentimiento. La emoción y el sentimiento son inseparables. Resulta difícil distinguir cuándo empieza uno y otro, pero podemos identificar que la emoción es más intensa y el sentimiento más duradero. En el ejemplo que les comentaba, al escuchar la pregunta, la ansiedad fue un sobresalto, pero una vez que respondimos, termina. En cambio, si por ejemplo la respuesta que dimos no fue la correcta, aún después del momento seguimos pensando que no lo hicimos bien. Seguimos experimentando ansiedad, pero tal vez también vergüenza y preocupación. ¿De qué nos ayuda a saber esto? Que las emociones están ahí como respuesta a lo que nos sucede y es inevitable. En cambio,
sí podemos controlar lo que sentimos. Podemos reflexionar sobre las cosas que nos hacen sentir enojo, ansiedad, tristeza o felicidad. Pensar y buscar qué hacer para que lo desagradable dure poco y lo agradable sea más duradero. ¿Cómo? Con lo que pensamos. Si respondimos mal en clase, no hay que preocuparnos más por ello y mejor nos enfocamos en estudiar el tema nuevamente, es decir, resolver el problema. También es importante tomar en cuenta que vivimos en tiempos de incertidumbre. La pandemia nos ha recordado nuestra fragilidad y vulnerabilidad. La experiencia del confinamiento ha sido diferente para las personas. Mientras que unos han experimentado aburrimiento, tristeza y ansiedad, para otros se ha convertido en un alto en el camino para reflexionar sobre sus vidas. Emociones como el miedo, la tristeza y la ansiedad son respuestas válidas y adaptativas ante un contexto de contingencia sanitaria como el que estamos viviendo. Pretender tratarlas como defectos individuales que deben corregirse solo aumenta su prevalencia y limita posibilidades de encontrar respuestas a la situación traumática. Por eso, es necesario que ustedes tengan en su casa un momento para reflexionar sobre esta situación. Pueden preguntarse, ¿cómo ha sido para ustedes la pandemia? ¿Qué dificultades han tenido que afrontar? ¿Qué palabra escogerían para describir este periodo y qué emociones han predominado? Incluso, podrían tratar de recordar si ya habían sentido algo similar antes. Ahora que las y los jóvenes que nos ven en casa tienen este espacio para reconocer lo que están sintiendo, Circe, ¿cómo pueden controlar su malestar? Sobre todo en esta situación de tener que estar en casa y no tener contacto cercano con sus amigos. Primero, es importante pensar que el hecho de quedarse en casa es una forma de protegerse a sí mismos y a los demás. Hay que recordar que están ayudando a dar una solución a un problema de todos. Es entendible que ellas y ellos no eligieron lo que está pasando, pero sí pueden elegir cómo vivirlo y aceptar que aquello que están sintiendo es normal. Deben detenerse a pensar y averiguar qué es exactamente lo que sienten. Por ejemplo, aburrimiento, frustración o enojo. Puede ayudarles recordar en qué momento empezaron a sentirse así, qué pasó o con quién estaban. Este paso es muy importante porque además de ayudar a descubrir qué sentimos en realidad, ayuda a que nuestros pensamientos no hagan que nos sintamos peor. Por ejemplo, si me siento aburrida y en lugar de pensar en qué puedo hacer, solo me quedo pensando qué aburrida estoy, hasta cuándo terminará el encierro, cómo quiero salir a jugar, estoy harta, ¿por qué tuvo que pasar esto? Ahorita podría estar con mis amigas. Esto seguramente provocará que el aburrimiento se convierta en enojo y frustración. Después, saber qué siento y qué lo provocó ayuda a recordar que es normal que aparezcan estas emociones. Reflexionar si hay algo que pueda hacer para cambiar lo que sucede o cómo me siento y hacerlo. Recuperar la experiencia propia. ¿Qué han hecho en situaciones anteriores en que se han sentido mal y les funcionó? Compartir con personas cómo nos sentimos y preguntarles cómo le hacen ellos para sentirse mejor puede ser de gran ayuda. ¿Qué otras propuestas nos podrías compartir, Carla? Algo que también puede ser útil es darnos cuenta de que en nuestras vidas hay momentos que nos marcan y confrontan nuestras creencias, pero que al mismo tiempo también nos dejan muchas enseñanzas. Por ejemplo, ahora sabemos que actividades cotidianas como ir a la escuela, salir con los amigos o ir a una fiesta pueden verse interrumpidas repentinamente. Antes ni siquiera lo imaginábamos, pero haberlo vivido nos coloca en una posición en la cual podemos valorar la importancia que tienen esas actividades para nosotros. Incluso podemos percatarnos de todo lo que hemos hecho para encontrar alternativas a pesar de las circunstancias. Podemos hacer que un sentimiento agradable, como la felicidad, dure mucho al recordar lo que nos hizo sentir y así poder agradecerlo. Para algunos, una estrategia es el frasco del agradecimiento.
Cada vez que tengan un momento feliz, agradable, escríbanlo en un papelito y métanlo a su frasco. Cuando gusten, podrán volver a leerlos y experimentar ese agradable sentimiento. Y mejor aún, leerlos cuando las cosas no vayan muy bien les ayudará a disminuir el sentimiento desagradable al darse cuenta de que también suceden cosas maravillosas. Ahora que hablan sobre estos momentos que marcan a la gente o nos hacen ver las cosas desde otra perspectiva, les queremos compartir algunas de las anécdotas que nos contaron las y los jóvenes que escuchamos al principio. Les pedimos que nos contaran una situación que hubiera sido significativa en este periodo y que nos explicaran cómo los hizo sentir. Puede que ustedes hayan sentido algo similar o hayan pasado por la misma situación o simplemente que no les haya pasado. Pero es muy enriquecedor conocer las experiencias de otras personas. En esta pandemia tuve que iniciar mi semestre en línea. Al principio fue raro, pero me siento motivado. Un día no me dejaron entrar a la tienda por no traer cubrebocas y me sentía avergonzada porque todo el mundo me miraba. Mi cumpleaños lo tuve que vivir en esta pandemia y al principio me sentí decepcionada porque yo quería pasarlo con mis amigos. Esperando en una fila junto con mi mamá, un señor comenzó a gritarnos que no estábamos guardando la distancia correcta. Me sentí enojada. Escuchamos algunas anécdotas de 4 jóvenes variadas también. Seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado, por ejemplo, tener problemas por la distancia o adaptarnos a nuevas formas de aprender y convivir. ¿Es normal que se hayan sentido de esta forma? Sería bueno que piensen en casa si ustedes han pasado por alguna situación similar. ¿Cómo los hizo sentir? ¿Reaccionaron de la misma forma? ¿Hubiera sido la misma reacción en una situación diferente a la contingencia? ¿Podemos platicar un poco sobre las anécdotas que nos contaron? Porque me parece que son situaciones que todas y todos hemos pasado, pero que pueden ser de gran importancia para las y los jóvenes. Con la que seguramente identificamos, dado el tiempo que llevamos en confinamiento. Logró sobrepasar la frustración al valorar la presencia y cercanía de sus amigos, que la amistad y en general las relaciones afectivas son más que el contacto físico. Nos dejan una experiencia para intentarlo nosotros también, detenernos a pensar y buscar lo rescatable de cada situación. Sobre todo cuando las cosas no podemos controlarlas o cambiarlas, como es el caso de quedarse en casa, el cambio podemos darlo desde cada uno y decidir cómo queremos sentirnos. Al parecer, un aspecto que nos ha costado asumir en esta pandemia son los cambios. Ahora hay que usar cubrebocas, mantener la sana distancia, evitar aglomeraciones, entre otras cosas. Puede ser agobiante sentirse en medio de 2 realidades, la nueva que llegó y la que se fue y ya no está. Hay un sentimiento de pérdida que todos compartimos y que hemos ido elaborando poco a poco. Me parece muy importante que las y los jóvenes nos hayan compartido sus testimonios. ¿Cómo nos ha costado trabajo expresar nuestros sentires? Ahora creo que ya podemos hacerlo, pero al inicio del confinamiento vivíamos en silencio muchas cosas. Claro. Creo que todos nos hemos sentido en medio de 2 realidades. Por eso es muy bueno que las y los jóvenes que nos compartieron estas anécdotas pudieran reconocer lo que sintieron en ese momento. Pero me parece también importante que ustedes escuchen lo que respondieron a nuestra tercera pregunta. Quisimos saber, además de lo que sintieron, qué habían hecho
o cómo habían reaccionado ante esa situación, porque no todos reaccionamos de la misma forma. Escuchemos lo que nos comentaron. Lo que hice para afrontar mi semestre en línea y todos los cambios que han habido con la pandemia, simplemente ha sido tratarme de adaptar y aprender día con día nuevas reglas de salud. Reflexioné y me di cuenta que es vital usar cubrebocas en esta situación. Aunque al principio me sentí decepcionada, después me di cuenta que aunque no pude reunirme con mis amigos, ellos estuvieron conmigo a pesar de la distancia. Después de analizar las cosas, me di cuenta que mantener la distancia es algo muy importante para evitar contagios. Me parecen muy enriquecedores los comentarios que nos compartieron. Es posible salir fortalecidos y con aprendizajes de una situación que nos parece adversa. ¿No es así, Carla? Claro, a esta capacidad se le llama resiliencia y es un claro ejemplo de cómo podemos enfrentar situaciones adversas fortaleciéndonos de ellas mismas en el proceso. Tiene que ver con nuestra capacidad de adaptación, de flexibilizarnos a los cambios que se requieren en la situación. El desarrollo de esta capacidad se relaciona con nuestras fortalezas y recursos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, pero que en muchas ocasiones ni siquiera los conocemos. Por ello, es importante iluminar esos recursos, capacidades y fortalezas para construir formas de enfrentar situaciones de riesgo, de estrés y con condiciones desfavorables. Todas las personas, las familias, las comunidades tienen distintas fortalezas y recursos para atravesar y salir adelante de situaciones adversas. Circe, ¿esta es una capacidad que podemos desarrollar todas y todos? ¿Hay alguna forma de desarrollarla? Así es, la resiliencia es una habilidad, una forma en la que actuamos cuando estamos en una situación difícil. No es una característica con la que nacemos o no, así que como cualquier habilidad podemos aprender a comportarnos de manera resiliente. El beneficio de aprenderlo es que podremos hacer frente a los problemas sin que nos afecte más de lo esperado, sobreponernos y obtener aprendizaje y fortaleza de ellos. Veamos qué nos permite actuar con resiliencia, para poder entonces identificar qué nos falta por aprender. Por ejemplo, podemos conocer nuestras debilidades y fortalezas. Esto nos permite saber cuáles habilidades son útiles para resolver el conflicto, ponerlas en marcha o aprenderlas si es necesario. Cuidar de uno mismo, tener hábitos saludables, buscarnos actividades que nos agraden, rodearnos de personas que nos hagan sentir bien. Todo eso ayuda a estar emocionalmente fuertes para cuando tengamos que pasar por una situación complicada. No martirizarnos cuando cometemos algún error. Mejor nos enfocamos en identificarlo y no volver a cometerlo. Aceptar que no siempre saldrán las cosas como queremos, pero buscar nuevas formas para conseguirlas si son metas importantes para nosotros. Saber que habrá momentos difíciles, otros no tanto, pero que todo pasa y que también los hemos tenido muy agradables. Valorar y cultivar la relación que tenemos con los otros, familia, amigos, compañeros, maestros, vecinos. Ellos pueden ser un apoyo importante, tanto en la solución real del problema como un apoyo emocional. Así que si, por ejemplo, esta situación que vivimos está siendo más difícil de lo que esperaban y ya tienen tiempo sintiéndose mal, vale la pena revisar esta lista. Identificar qué podemos hacer distinto para sentirnos mejor y pedir apoyo a un adulto de confianza. Recuerden que actuar con resiliencia implica también saber pedir ayuda. No todo lo podemos hacer solas y solos. Hace un rato también nos comentaban que no podemos evitar tener momentos desagradables, pero sí podemos controlar qué tan intensa será la emoción y generar estrategias para que no dure demasiado. Esto se aplica para todo lo que vivimos, pero me gustaría preguntarte, Carla, ¿qué podría sugerir a las y los adolescentes para esta situación que estamos viviendo en particular?
La pandemia no ha sido igual para todo mundo y las preocupaciones son distintas en cada familia. Para muchos jóvenes esto representa una carga más de estrés, porque existen situaciones que no les corresponde resolver. También existen ciertos mensajes sobre lo que se supone tendríamos que estar haciendo y cómo estar aprovechando nuestro tiempo durante el confinamiento, que pueden dejar una sensación de fracaso si no se logran. Por ejemplo, aprende un idioma, aprende a tocar un instrumento y además toma un curso de regularización de las materias en que vas mal. Estos mensajes nos colocan en una situación injusta porque no todos tenemos las mismas condiciones y tampoco son los mismos obstáculos por enfrentar. Antes de pensar en estrategias de autoconocimiento y de manejo de emociones, las y los jóvenes necesitan saber que todas sus experiencias son valiosas, que habrá días buenos y otros no tan buenos, y que tampoco hay una fórmula universalmente efectiva para enfrentar esta crisis. Existen diferentes formas para afrontar esta situación. En lo individual y con sus familias, sus amigos y su comunidad, pueden ocuparse de crear planes y estrategias para hacer frente al confinamiento. Pueden construir su propia brújula con respecto a lo que necesitan y lo que les ayude a dibujar alternativas. ¿Podemos comenzar con algunas estrategias para el autoconocimiento? Lo primero que yo les diría es que usen este tiempo para conocerse mejor y avanzar en descubrir qué les emociona, qué les molesta, qué les hace sentir tranquilidad o felicidad. Escribir también les ayudará a expresar lo que sienten. Mientras más escriban, más podrán profundizar en lo que piensan y sienten, pero también les ayudará a descargar las emociones y a reflexionar sobre la situación. Pueden escribir un diario en el que registren tal vez lo mejor y lo peor en el día. Leerlo años después les conmoverá y podrán darse cuenta de cuánto han cambiado. Además, puede ser un gran registro sobre este momento, ya que están viviendo un hecho que será histórico. Me parece muy buena estrategia escribir y no es necesario socializarlo, puede ser para uno mismo. Así también podemos registrar cosas de las que con seguridad no nos acordaremos después tan vívidamente. Esto nos ayuda a percibir los cambios y también a tener claridad sobre lo que pensamos. ¿Qué más podemos recomendarles, Carla? Ese diario también puede ayudar a que las y los jóvenes tengan una imagen más completa de lo que están viviendo. Incluso al leerlo en diferentes momentos pueden encontrarse con historias que les asombren. Esta experiencia promueve que las y los jóvenes puedan posicionarse con una mayor conciencia para opinar y proponer alternativas para otras crisis mundiales. También es importante escribir en ese diario cómo han apoyado a los demás en estos tiempos de incertidumbre y cómo otras personas los han apoyado a ustedes. Recuerden que es una situación por la que estamos pasando todas y todos. ¿Qué tal si nos comparten algunas estrategias para regular nuestras emociones? Hay algo que yo llamo un botiquín de urgencias emocionales. Así como en la escuela o en la casa, tal vez tenemos un botiquín con alcohol, analgésicos, banditas, etcétera, para atender un pequeño accidente o malestar. También es recomendable que tengamos herramientas sencillas que nos ayuden a aliviar un malestar emocional leve o moderado. Estas estrategias tienen el objetivo de distraernos y relajarnos para prevenir que la emoción llegue a ser intensa y salga de nuestro control. Algunas pueden ser: hacer 3 respiraciones profundas, inhalar en 4 segundos, mantener el aire 4 segundos y exhalar lentamente en 4 segundos. Hacer 5 minutos de actividad física intensa como saltar, hacer sentadillas o correr en tu lugar. Escuchar la música que te guste, esa que sabes que te pone de buen humor. Ahora en casa podrías usar unos audífonos para no molestar a tu familia, o tal vez se dé la ocasión para que todos escuchen. Si te animas a bailar, sería fantástico. Alguna actividad de mesa como colorear, dibujar, armar un rompecabezas, si estas actividades te gustan, son una buena opción. Recurrir a tu diario emocional, del que platicábamos antes. Y por último, platicar con alguien, un amigo, amiga, un adulto de confianza.
Lo que te recomendaría es que busques a alguien que sea un ejemplo para ti por su forma de ser y de resolver sus propios problemas. Así, seguramente encontrarás no solo desahogo, sino un buen consejo. Lo importante será poner en práctica las estrategias que mejor se acomoden a tu forma de ser y observar si te ayudan a sentirte mejor. De no ser así, el siguiente paso es comentarlo con un adulto de confianza para que te ayude a buscar apoyo. Las actividades que solían hacer los jóvenes son muy diferentes ahora, ya que su espacio de socialización es la casa. Entonces, varias actividades pueden generar frustración o aburrimiento, porque no pueden ser diferentes en este momento. ¿Qué recomendaciones pueden darles para evitar que se sientan así? Pueden organizar las actividades en un calendario y establecer rutinas que nos den cierta estructura y estabilidad día a día. Podrían entonces integrar a esa organización las actividades asignadas de casa. También pueden elaborar una agenda con sus horarios de clase, en línea y en televisión, así como las tareas que tengan que realizar con fechas de entrega. Esto les da un límite y sentido al tiempo, pero también les ayuda a definir los momentos de estudio y de esparcimiento dentro del mismo espacio. En ella, también pueden establecer sus propios planes, lo que les permitirá ejercer su autonomía y libertad. También, si escuchan conversaciones entre sus padres o información en los medios como la televisión o internet que les generen inquietud, si es posible, háblenlo con sus padres o un adulto de confianza. Además de lo que hemos comentado, me gustaría sugerir un ejercicio muy sencillo. También tiene el objetivo de regular sus emociones para que no se vuelvan intensas e incontrolables. Para esto solamente vamos a necesitar nuestra mano y nuestro dedo índice de la mano dominante, es decir, con la que escribes. La idea es que tú vas a ir recorriendo con tu dedo todo el contorno de tu mano, poniendo atención, enfocándote en lo que sientes al recorrer tu mano y en lo que sientes en tu dedo índice. Si en algún momento tú sientes que se vuelve a escapar tu mente a ese problema, a esa situación que te hizo sentir mal, no te preocupes, simplemente regresa tu atención a tu mano y a tu dedo. Vamos de regreso hasta completar este ejercicio. Recuerda que no te debes preocuparte, simplemente pon atención en lo que estás sintiendo. Recuerda que el objetivo de este ejercicio es que te distraigas, que saques la atención de esa situación molesta. Si te animas, algo que podrías hacer después es hacer un nuevo recorrido, pero ahora lo que vas a hacer es inhalar cuando subas el dedo y exhalar cuando bajes el dedo. Y así, inhalas, exhalas, inhalas y exhalas. Hacemos exactamente este mismo recorrido, pero solamente inhalando y exhalando. Y vuelves a regresar. Recuerda que es muy importante que este ejercicio lo puedas poner en práctica. No te preocupes si a la primera no te sale. Se trata de aprender y te vas a dar cuenta cómo vas a poder mantener a tu emoción en un punto que puedas controlarte. Hemos llegado al final de esta sesión con mucho en qué reflexionar. Es momento de que ustedes tomen ese tiempo para pensar cómo se han adaptado a la contingencia, cómo ha cambiado su vida y de qué forma se han sobrepuesto a las dificultades que han enfrentado. También reflexionen en cómo han logrado regular sus emociones, qué aprendizajes y habilidades han desarrollado y qué tanto han aprendido de ustedes. Busquen momentos para poder llevar a cabo alguna de las estrategias que nos compartieron las especialistas. Esto les ayudará a conocerse mejor y a regular sus emociones para poder desarrollar su resiliencia. Recuerden que sentirse de una u otra forma no está mal. Muchas gracias a ambas por habernos compartido su tiempo y conocimiento en esta ocasión. Esperamos que puedan acompañarnos más adelante para seguir fomentando el diálogo con las y los jóvenes. Claro que sí, muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias. Hasta la próxima.